Bueno, sean bienvenidos todos. Gracias a Dios que están en este lugar, gracias a Dios que hoy están aquí. Y también gracias a aquellos que aceptaron la invitación. Hicimos alguna invitación a algunos amigos, a algunos compañeros y bueno, aquí están también con nosotros. Y uno tuvo la osadía de traer tamales, así que ¿cómo ven? ¿Verdad? Bienvenido, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios por esa voluntad y por el corazón siempre dispuesto a dar. Bueno, vamos a dar comienzo a la enseñanza de hoy. Hoy es el último domingo de este año y pues ha sido un año bueno. En lo particular ha sido un año bueno a pesar de las altas y de las bajas, ¿verdad? Como todo es en la vida, pero hoy vamos a darle gracias a Dios y bueno, antes de comenzar la enseñanza, vamos a orar para poner esta reunión en las manos de Dios. Esperemos de parte de Dios que sea de bendición lo que hoy el Señor va a hablar a cada uno de nosotros y pues tenemos mucho que agradecerle al Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche. Señor, gracias por tu misericordia y por tu gran amor que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, estamos aquí por tu gracia, Señor, porque tú así lo has permitido, Padre. Y bendecimos tu palabra y gracias por la vida de mis hermanos que hoy están aquí reunidos y por los invitados que también hoy están. Señor, bendice sus vidas y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues este año termina y nos ha permitido el Señor conocer más de su palabra, aprender de su palabra, conocerlo más a Él, pero sobre todo, hermanos, conocer la soberanía de Dios. Conocer la soberanía de Dios es vivir bajo su voluntad. ¿Tú sabías eso? O sea, el hombre no depende de sí mismo, el hombre depende de Dios, aún aquellos que no han creído o aún aquellos que no creen. Quienes hemos experimentado vivirla bajo la soberanía de Dios, hemos sobre todo estar dispuestos siempre a depender de lo que Él tiene para nosotros. Si tú no has experimentado la soberanía de Dios, hoy va a ser un día que lo vas a conocer todavía más. Este año, como lo decía al comienzo, ha sido de altas y de bajas. Hemos reído algunos de nosotros, pero también hemos llorado. Hemos sido bendecidos, pero también hemos sido probados. Ha habido paz en nuestra vida, pero también ha habido angustia. Quizá alguien nos ha dañado, pero también el Señor nos ha sanado. Muchas de las veces despertamos con una actitud positiva, pero otras de las ocasiones despertamos con desánimo. Otras veces estamos enojados, pero también otras veces ha habido contentamiento en nuestras vidas. Y tantas cosas que nos ha tocado experimentar a cada uno de nosotros durante este año. Cuando conocemos la soberanía de Dios, podemos entender que ahora las cosas cambian, ahora las cosas son diferentes. A pesar de las tormentas que fuertemente, ocasionalmente nos azotan, pero Él siempre nos sostiene, Él siempre nos cuida. Y eso ha provocado que nuestra fe aumente, que creamos más en Él, soportamos la prueba, pero también aceptamos la voluntad. Para cada uno de nosotros aceptar la voluntad de Dios es difícil, porque nuestra carne, nuestro cuerpo no está diseñado o no está acostumbrado a aceptar esa prueba. Y qué difícil para cada uno de nosotros ha sido aceptar la voluntad de Dios. He conocido gente que cuando algo le sucede o algo le pasa, se enoja con Dios. Pareciera ser que solamente somos agradecidos cuando algo bueno nos pasa, pero cuando algo malo pasa, entonces nos olvidamos de Dios. Es por eso que cada uno de nosotros, cuando conocemos al Señor, conocemos a Dios, al Dios Creador, debemos de glorificar todos los días, cualquiera que sea nuestra situación y cualquiera que sea nuestro estado de ánimo. Tenemos que aprender, hermanos, sobre todo, a saber y conocer que de Él depende todo. Que nosotros no somos nada comparado con su gloria. Y acompáñame, por favor, al primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11. En este capítulo vamos a aprender realmente quién es Dios.
Muchas veces muchas veces hemos dicho que creemos en Dios, pero no le conocemos a Dios. Quizá para nosotros es un hábito, una costumbre o una tradición decir que creemos en Dios. Pero aquella persona que dice creer en Dios es aquella persona que acepta la voluntad de Dios y vive bajo la sujeción de Dios. Ya tienes Primera de Crónicas 29:11. Vamos a ver lo que dice este libro. Lo que lo tienes, me dices amén, por favor, para no perdernos. Vamos a leer lo que dice este capítulo 29:11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Son tuyas, son de Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso, ¿qué dice? Sobre todos. Cuando nosotros entendemos este capítulo 29:11 de Primera de Crónicas, nos damos cuenta realmente del poder que tiene Dios. Y el hombre delante de Dios no significa nada, ni representa nada. ¿Amén? O sea, ¿qué te estoy dando a entender con esto? Muy sencillo. El Señor muchas de las veces tiene que trabajar en nuestras vidas y tiene que pasarnos por pruebas muy complicadas para convertirnos en hombres y mujeres mansos y humildes. Eso es vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces, este pasaje de la Biblia declara con mayor magnificencia el soberano poder de Dios. No hay ninguno como el Señor Todopoderoso, cuya gloria llena el universo. No sé si has visto un video, pero una ocasión me tocó ver un video de cómo desde el espacio se enfoca el jardín de una casa. Y en el jardín de esa casa se ve una alberca. Entonces el ente que lo estaba tomando la imagen se fue alejando del jardín, se fue alejando de la alberca, se fue alejando de la casa. El ente se fue alejando y se empieza a ver a lo lejos el planeta, el mundo, la tierra. Y se fue alejando el ente. Al final, la tierra desaparece. Al final la tierra no es más que un punto insignificante dentro del sistema solar. ¿Y el hombre qué es? Nada. ¿Se dan cuenta? Hermanos, nuestra total dependencia está en Dios. Nosotros, delante de su presencia, no somos nada. Por eso es que su gloria y su poder llena toda la tierra. Esto indica y habla claro de la total necesidad que tú y yo tenemos de Dios. Y no estoy hablando de religión. Estoy hablando del Dios verdadero, del Creador del cielo y de la tierra. Hermanos, cuando realmente aprendemos y conocemos de quién es Dios, es la única forma y la única manera de acercarnos a Dios con gratitud. Cada día que tú despiertas, cada día que tú abres tu mirada, tus ojos, decirle, Señor, muchas gracias porque me permites vivir. Se nos olvida, hermanos. Se nos olvida. El ser humano, nosotros como personas, somos poco agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Puedes voltear a tu alrededor y te puedes dar cuenta cuántas cosas Dios te ha dado. ¿Cuántas cosas Dios te ha provisto? Y entendiendo todo esto, podemos entender que Dios ha sido bueno. Amén. El tener una cercanía con el Creador de todo es reconocer realmente de cómo necesitamos de Dios. ¿Alguien ha visto el aire? ¿Cómo es el aire? ¿Alguien puede ver hacia dónde va y hacia dónde viene el aire? No, ¿verdad? Pero lo podemos sentir. Así es Dios. Cuando tú vives en una cercanía con Dios, puedes sentir a Dios en tu vida. Te repito, no estoy hablando de fanatismo. Estoy hablando realmente de esa intimidad
y esa comunión con Dios que todos debemos de tener. Cuando tenemos la gratitud en nuestro corazón hacia Dios, se elimina de nosotros todo tipo de pensamientos negativos. El descontento, la autocompasión, la envidia, el orgullo, la soberbia, el desánimo, la depresión, la crítica. Estos no son rivales ante la gratitud que viene del cielo. Con esto se manifiesta, hermanos, que hay alguien superior a nosotros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por el cual nosotros tenemos mucho que agradecerle al Señor? Aún las autoridades y aún los gobernantes tienen su total dependencia de Dios. Juan 19:11, por favor. Evangelio de Juan 19:11. Estas palabras las dijo Jesús. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no le fuese dada de arriba. Amén. Miren, lo que está diciendo Jesús en este pasaje, lo que está diciendo él, que toda autoridad de cualquier país o todo gobernante de cualquier país o ciudad no fue puesta más que por Dios. El gobernante de cada país o de cada ciudad va a entregar cuentas de Dios. Tú y yo, como padres de familias, como autoridad sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos, entregaremos cuentas a Dios. El hecho de que tú seas el esposo, la autoridad sobre tu esposa y sobre tus hijos, no vino de parte tuya, vino de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que, hermanos, es algo en el cual tú y yo debemos de trabajar. Así que, de manera consciente e inconscientemente, creyente o no creyente, todo está bajo la autoridad de Dios. Y acompáñame al libro de Daniel, capítulo 2, 21. Aquí vamos a entender cuál es ese poder y esa soberanía que tiene Dios sobre nosotros. Daniel capítulo 2, verso 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Nos damos cuenta que el Señor es dueño de todo. Y muy sencillo, hermanos, Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. ¿Sí? Lo que Él quiera. ¿Se dan cuenta? Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos guardará y nos cuidará a cada uno de nosotros. Todo lo que hay en el mundo, todo fue hecho por Dios. Por ese es el motivo de esta reunión. Agradecerle a Dios. Amén. Agradecerle a Dios. Todo lo que hay en esta tierra fue hecho por Él. Nosotros estamos habitando dentro de lo que Dios creó para nosotros. O sea, la tierra es nuestra casa, la tierra es nuestro hogar, pero fue creado por Dios para que tú y yo habitáramos dentro de Él. Por lo tanto, si hay un creador del cielo y de la tierra, esto indica que tú y yo deberíamos de estar agradecidos con Dios. Amén. O sea, no solamente es agradecer, como muchas veces lo decimos de manera inconsciente. Yo le agradezco mucho a Dios. Está bien, estamos de acuerdo. Está bien que tú le agradezcas a Dios. Pero cuando realmente le conocemos al Señor a través de su palabra, porque es a través de su palabra que conocemos de Dios, entonces nos damos cuenta de cuántas cosas tenemos que agradecer. Seamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Pero hay un mayor agradecimiento para cada uno de nosotros. Y ser agradecidos con Dios es una de las mayores virtudes para la vida cristiana.
Esa es una de las mayores virtudes, ser agradecidos con Dios. Y acompáñame por favor a Juan 3:16. Miren, la gratitud consiste en nunca olvidarnos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque el Padre envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Amén. Miren, yo sé que hay personas aquí, quizá han venido por primera vez a una reunión de estas. Pero hay gente que ya tiene conocimiento de la palabra. Y tú que estás aquí hoy por primera vez, que quizá sea la primera vez que escuchas un mensaje como este, nos podemos dar cuenta realmente de cuán agradecidos debemos estar con el Padre al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Cuando empezamos a conocer de Jesucristo y empezamos a ver toda la obra que Él hizo perfectamente en la cruz, decirle al Señor, Señor, gracias te doy por haber enviado a tu Hijo. Con eso, hermanos, estamos mostrando una gratitud hacia el Padre. Juan 3:16, ¿lo tienes? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué termina diciendo? No se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto, hermanos, es para que tú y yo vivamos agradecidos por siempre. Porque fue tanto el amor del Padre que envió a su Hijo. El Padre no esperó que el mundo se volviera a Él. Él amó al mundo y entregó a su único Hijo, y aún así el hombre sigue pecando. El Padre ha dado a su Hijo unigénito y describe la expresión y el regalo del amor de Dios. Y el amor de Dios es tan grande que le permite ver la situación que está viviendo el mundo actual. Dios hizo algo, dio a su único Hijo. Así como que nos suena así medio, o sea, nuestro corazón no alcanza a entender o nuestro entendimiento no alcanza a percibir de cuánto amor tuvo el Padre hacia cada uno de nosotros por haber enviado a su Hijo. No alcanzamos, o sea, no lo alcanzamos a entender. En una ocasión una persona puso un ejemplo muy simple. Y el ejemplo que él puso fue supongamos que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Estuviéramos enfermos, estuviéramos contagiados con un virus. Aquí está Esmeralda con su bebé. Vamos a ponerlo de ejemplo. Estamos contaminados con un virus y estamos expuestos a morir. Y la única sangre que nos salvaría sería una gota de la vida de Dara. Entonces te diría Esmeralda, ¿serías capaz de dar a tu hija que cada gota de su sangre nos serviría a cada uno de nosotros para ser salvos? Seguramente Esmeralda diría, yo no. Prefiero que se mueran todos. ¿Ya ven que no nos quiere? ¿Saben una cosa? El Padre envió a su Hijo y lo mandó a la cruz para que tú y yo nos reconciliáramos con el Padre, para que tú y yo tuviéramos una vida eterna al lado de Jesús, una vida por siempre. No nos costó nada, simplemente creer. Eso fue lo único que nos ha costado a nosotros, nada más creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, cuando el Padre envió al Hijo a la cruz, fue para que tú y yo no nos perdiéramos. ¿Te imaginas una eternidad en el infierno? Cuando lo único que quiere el Padre es que conozcamos a Jesús, nos arrepientamos de nuestro mal camino, caminemos al lado de Jesús para gozar una eternidad con Él. ¿No te basta todo esto para estar agradecidos con el Señor?
Señor, te doy gracias porque me rescataste de mi vieja manera de vivir. Señor, te doy gracias porque mi destino era el infierno y no era estar contigo por una eternidad. Amén. Eso fue lo que hizo el Padre, el enviar a su Hijo. Por eso nosotros, como Iglesia Cristiana de Cortázar, nos reunimos a hablar de Jesús, a hablar del Padre, a hablar de la salvación, a hablar de la vida eterna, a hablar del arrepentimiento. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje principal del Evangelio, que tú y yo le conozcamos a Jesús. Y que nuestra vida, ahora como creyentes, y aquellos que nos visitan por primera vez, es para que nuestra vida dé un giro. Lo hemos enseñado, no es para que nos acostumbremos a las cosas del mundo, sino que caminemos más como Jesús. Quizá te preguntes, bueno, ¿y qué sigue después de que yo haya creído en Jesús? Vamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Cuando creemos en Jesús y cuando hemos creído en Cristo, de manera progresiva Él nos santifica. Vamos a ver qué es lo que significa santificar. Y primera carta a los Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, habla del espíritu, del alma y del cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, primer punto, ya aprendimos que el Padre ¿a quién envió? A su Hijo. ¿Sí? Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de manera progresiva, el Señor nos va santificando. Pero de manera progresiva, conforme nos va santificando, ahora tenemos que guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Esto indica que ahora somos santificados por medio de Cristo. ¿Pero qué significa santificar? Ser apartado, hacer algo distinto, hacer algo diferente, rompiendo viejas costumbres y formando una nueva vida. Como por ejemplo, un vestido, ustedes, yo sé que las mujeres tienen muchos vestidos, ¿sí? Lo que son las mujeres, lo que son los vestidos, las bolsas y los zapatos, las mujeres se vuelven locas, ya lo dijo el acá el joven. Pero lo digo en el buen sentido de la palabra, no que sean locas, sino que se vuelven locas, en el buen sentido. Y quizá tendrán muchas mujeres, muchas de ustedes tienen vestidos o ropa que no usan. Pero muchas de las veces ya no usan porque ya les quedó chicos, ya subieron de peso. Y lo primero que dices, ahí lo voy a tener guardado para cuando bajes de peso. ¿Y qué crees? No bajan de peso. O al menos que vayan al kilómetro 39, ahí sí bajan de peso. ¿Verdad? Bueno, tenía que hacerle publicidad, pues. Entonces, pero cuando se trata de un vestido de novia, es para un evento especial, ¿sí o no? Es una vestimenta especial. Lo mismo sucede en la santificación. De manera progresiva, el Señor nos va santificando para cuando llegue ese evento especial, cuando venga Jesús. Entonces, cada uno de nosotros fuimos apartados para un propósito. Fuimos apartados por Jesús para un propósito. O sea, no solamente es decir, soy cristiano, creo en Jesús y se acabó. No solamente es decir, voy a la iglesia, asisto a las reuniones, asisto a los discipulados y se terminó. No, hermanos. El propósito de todo esto es caminar en santidad. Y acompáñame a la carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9. Vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña y de lo que la palabra de Dios habla en cada uno de nosotros.
Es importante considerar y ver que si tú y yo ya creímos en Cristo, entonces nuestra vida tiene que cambiar. Muchos de nosotros, lo hemos platicado, muchos de nosotros andábamos en un camino equivocado, en un camino torcido, andábamos desviados, estábamos acostumbrados a muchos malos hábitos, pero gracias a que Jesús llegó a nuestras vidas, gracias a que el Señor vino, creímos en Jesús, nos santificó, entonces nuestra vida empezó a cambiar poco a poco. Pero ¿ya tienes 1 Corintios 6:9? Muy bien. Dice, ¿no sabéis que los injustos, qué dice? ¿No heredarán el reino de Dios? Es una pregunta, aquí es una pregunta muy directa de Pablo a los Corintios. Nuevamente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A continuación dice, no erréis. Esto es, no te equivoques. Ni los fornicarios. A ver, ¿quiénes son los fornicarios? Los fornicarios son los que tienen relaciones sexuales sin haber estado casados. ¿Sí? O sea, no estamos condenando a nadie. Pero los fornicarios son los que tuvieron o tienen relaciones sexuales sin haber estado casados. Luego, ¿qué sigue? Ni los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Pues aquí lo dice, quienes adoran ídolos. A continuación dice, ni los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? Los que están casados y tienen relaciones sexuales con otra persona que no es su mujer. Esos son los adúlteros. Y luego que dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros. ¿Qué sigue? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué dice? Heredarán el reino de Dios. Ponle ahí un separador, primera carta de los Corintios 6:9, y vamos a Santiago 3:10. Vamos a hablar en relación a los maldicientes. ¿Sí? ¿Con qué se maldice? ¿Con qué se maldice? Con la lengua, ¿verdad? Con la boca. A veces se nos hace costumbre, sobre todo a los que se acercan a Jesús, conocen de la palabra, conocen del Señor, pero hay gente que tiene poco tiempo en Cristo y se va acercando a Jesús y el Señor lo va santificando poco a poco y su manera de hablar tiende a cambiar. Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Qué dice? Hermanos míos, esto no debe de ser así. Verso 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Nuevamente el 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente, ¿qué dice? Puede dar agua salada y dulce. ¿Sí? En pocas palabras, los que hemos creído en Cristo, los que nos hemos acercado a Jesús, no podemos decir que creemos en Él, no podemos decir que oramos a Dios y de repente hablamos palabras obscenas. No se puede. Y todavía, ¿verdad? Yo entiendo por los que están aquí de invitados, que asistieron, gracias a Dios por ellos, y van a decir ellos, oye Sara, ¿y a eso nos invitaste? Eso se da de manera progresiva. Pero los que ya estamos en Cristo, los que ya tenemos tiempo, hermanos, nuestra boca no puede servir para maldecir y para bendecir. No se puede. No se puede.
Volvamos a primera carta de los Corintios, capítulo 6, 11, donde estábamos. Por eso les decía, ¿ya lo tienes? Dice, ¿y esto qué dice? Erais algunos. O sea, lo que acabamos de leer en versos anteriores de la carta a los Corintios, así éramos algunos. Pero luego dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, la santificación es obra de Dios. Es obra de Dios, no es obra de nosotros. Muchas de las ocasiones, como creyentes, como cristianos, hemos dicho varias veces, hoy sí me voy a portar bien. Hoy sí prometo que ya no voy a volver a hacer, ¿verdad? Lo que es incorrecto, lo que es indebido. ¿Pero qué creen que pasa? Lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque lo hacen en sus fuerzas. No se hace bajo el poder de Dios, y el proceso de la santificación viene de parte de Dios. Aparte habla de que tenemos que santificarnos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Hermanos, ser santificados, la única manera por la cual somos santificados es por medio del poder de Dios. Y la única manera de que tú y yo podemos ser santificados es reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y que Él ha ido a la cruz y nos ha perdonado nuestros pecados. Es la única manera. No hay otra manera de ser santificados. Antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Antes de conocer a Jesús teníamos pues muy malas acciones, muy malas costumbres, por decir así. Después de que conoces de Jesús, entonces la vida cambia. Lo que te estoy diciendo es que solamente por medio de Jesús nuestra vida puede ser transformada y nuestra vida puede ser cambiada. Solamente es por medio de Jesús. Ahora, ya vimos el primer punto. El Padre envía a su Hijo. Lo manda a la cruz a morir por nosotros. Hemos creído en Jesús. Tenemos vida eterna con Cristo. Y hemos visto que nuestra fe en Cristo nos santifica, nos aleja del pecado y nos acerca más a Dios. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Después del que el Señor nos ha santificado, ¿qué sigue? Esperar su venida. Amén. O sea, hermanos, ¿sí sabías que Jesús viene? ¿Sí sabías, no? ¿O no? Sí viene Jesús. Así como Jesús vino la primera vez, ahora Jesús regresa por segunda vez. Nuestra fe está fundamentada en Cristo. Nuestra creencia está fundamentada en Él. Por lo tanto, aquellos que hemos creído y aquellos que hemos sido santificados, esperamos su regreso. Tito capítulo 2, verso 13. Amén. ¿Qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. Miren, no sabemos cuándo vaya a regresar Jesús. No lo sabemos. Cuando se escribieron las cartas, cuando le escribieron los apóstoles las cartas en relación a la venida, al regreso de Jesús, ellos lo esperaban en un corto tiempo. Pero lo que nos está diciendo a nosotros como creyentes en Cristo es que cada día debemos de vivir como si Cristo hoy viniera. ¿Sí? ¿Amén? O sea, nuestra vida, hermanos, nuestra vida tiene que ser una vida de santificación delante de Dios. Ya fuimos justificados, ya fuimos lavados, ya fuimos perdonados.
ya fuimos apartados. Ahora solamente esperamos la glorificación de parte del Padre. Hermanos, si algo hay en tu corazón, si crees que tu corazón no está bien en este momento, si crees que en tu corazón hay enojo, envidia, ira, contienda, maledicencia, soberbia, orgullo, deja que Jesús entre a tu vida y te limpie, hermanos, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? O sea, no podemos nosotros vivir solamente en una religión, como creyendo en algo. No, hermanos, el único que te da la vida eterna es Cristo. Es el único, o sea, nadie más te puede dar una vida eterna más que Jesús. Estamos esperando la venida de Jesús. Pero ¿cómo será esto, verdad? A través de la palabra del Señor hemos aprendido que Jesús, cuando vino la primera vez, vino para salvar el alma del hombre. Pero cuando venga por segunda vez, ahora resucitará el cuerpo de cada hombre. Cuando Jesús vino la primera vez, vino para salvar al hombre, pero Él vendrá para salvar a todo aquel creyente. Cuando Jesús vino por primera vez, vino a la cruz, a la crucifixión, pero ahora vendrá por segunda vez a la coronación. Cuando Jesús vino por primera vez, vino para ser crucificado en un madero. Y ahora vendrá por segunda vez para sentarse en el trono. Cuando vino Jesús, vino de manera humilde. Y Él vendrá por segunda vez con toda su gloria. Cuando Jesús vino por primera vez, vino y fue juzgado por el hombre. Él vendrá por segunda vez para juzgar a todos los hombres. Cuando Jesús vino la primera vez, compareció ante Pilato, y en esta segunda vez Pilato comparecerá delante de Jesús. Ahora estamos entendiendo por qué debemos estar agradecidos. ¿Por qué nosotros alabamos y expresamos toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza? Viviendo en comunión sin pecado y en obediencia, y si nos aferramos más a Él, hermanos, tenemos garantizada por medio de Jesús la vida eterna. Así que, como creyentes, y cada uno de los evangelios nos enseña, Jesús sobre todo, nos enseña a no hacer tesoros en esta tierra. ¿Sí lo sabías? Yo no digo que no tengas ambición de tener cosas o hacer cosas o tener dinero. Lo puedes tener. Pero si tienes el dinero, o si tienes las riquezas, o si tienes abundancia, sería mejor si estuviéramos al lado de Jesús, al lado de Dios. ¿De qué serviría tener tanto dinero y vivir con temor o vivir con miedo? ¿De qué serviría tener tanta riqueza y con el temor de que te roben? Hoy me quedé sorprendido. Te voy a platicar por qué. Hay un hombre aquí en Cortázar, claro, no voy a decir su nombre, es muy rico esta persona, riquísimo esta persona, tiene mucho dinero. Y hoy me tocó verlo. Siempre traía carros último modelo, tiene carros último modelo. Y por lo que yo supe, hace poco le robaron un carro de último modelo. Y yo hoy lo vi un carro modestito, un carro sencillito. ¿Sí me están entendiendo? O sea, lo que yo te quiero decir, que la primera riqueza que nosotros debemos de buscar es hacerlas en el cielo, no en la tierra. Porque cuando nosotros buscamos la riqueza en el cielo, lo demás viene por añadidura. Amén. Así que acompáñame a Mateo 6:19. Vamos a ver lo que nos dice Jesús en Mateo 6:19.
Dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. O sea, ¿qué nos está diciendo Jesús en este verso? No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Nos está diciendo Jesús, mejor almacena los tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Amén. En unos días comienza un año nuevo. Y quizá tú ya estás diciendo, ya quisiera brincar este año porque este año yo siento que me ahogo. Amén. Y quizá esperas que inicie un año porque ya a lo mejor ya tienes propósitos y ahora sí ya quieres cumplirlos, pero ¿qué crees que pasa? Que no se cumplen. Muchas de las veces no se cumplen. Entonces, ya conocimos de la manera en que nos amó el Padre y dio a su Hijo, ya conocimos el proceso de la santificación y ya aprendimos en relación a esperar la venida de Jesús. Pero ahora, ¿qué sigue? Lo acabamos de decir. Ahora nuestra comunión y nuestra intimidad con el Señor ahora tiene que ser más cercana a Él. Ahora tenemos que conocer más de su palabra. Y hagamos un propósito para el 2020, alejarnos del pecado. Y solamente por medio de Jesús lo vamos a poder hacer. Ponte de pie, por favor. De todo lo que hemos aprendido, nos damos cuenta que es el hombre delante de tanta gloria delante de Dios. ¿Qué somos? Pues nada. De la magnificencia y el poder, de la gloria, la victoria y el honor, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Él. De Dios es el reino y Él es el excelso sobre todos. Así que, hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios. Reconocer que Él es Dios y que nuestra vida depende totalmente de Él. Evitemos actos de triunfalismo. Muchas veces hemos escuchado, ahora sí va a ser mi año. Ahora sí yo declaro y decreto. Hermanos, olvídate de la ropa interior de colores. Ya ven que uno es para el amor, otro es para el dinero y otro es para, ¿qué más? Para la salud. Dice una persona, yo me los puse todos juntos para que de una vez, ¿sí? Hermanos, olvídate de todo eso. También olvídate de las 12 uvas, eso no funciona. O de las 12 veladoras, eso tampoco funciona. Olvídate de hacer actos de hechicería, de brujería. Mejor conoce a Jesús. Mejor hay que hacer tesoros en el cielo. Olvídate también de prometer cosas que después no cumples. Pretendamos mejor ser hijos de Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. Miren, es mejor buscar a Dios, porque Él nos dará sabiduría para tener un año de bendición y vivir bajo la gracia y la misericordia de Dios. Dios es soberano. Seamos humildes y obedientes delante del Señor. Te repito, dejemos el orgullo y la soberbia. Eso daña la relación con Dios. Entonces, nos damos cuenta que Dios está por encima de todo y de todos. Amén. Hermanos, nuestra comunión y nuestra cercanía a Dios
es lo que nos llena de bendición. Eclesiastés 3:19. Vamos a Eclesiastés. Miren, me voy a esperar a que lo lean, a que lo encuentres. ¿Sí? Me voy a esperar. Este texto les voy a ser sinceros, hermanos. Si tienen ahí a alguien que no tenga Biblia, por ahí alguien, acércate con alguien que no tiene Biblia. Porque este texto, hermanos, nos aleja de todo triunfalismo. Este texto que vamos a leer nos aleja de todo ego. Este texto que vamos a leer nos aleja de toda superioridad. Amén. ¿Todos ya lo tienen? ¿Ya están dispuestos? ¿Están listos para leer? ¿Todos? ¿Sí, Peter? ¿Sí? ¿No, Peter? ¿No trajiste Biblia? Te vamos a regalar una, Peter. ¿Vale? A ver, ahí con Peter. ¿Quién? Pedro, levanta la mano, Pedro, ahí. Ahí está Pedro, no tiene Biblia. Miren, esto dice la Biblia, ¿eh? Este texto, hermanos, híjoles, créame que cambió muchas cosas en mi vida. Y está fuerte este texto. Ya lo tienen todos. Dice, Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Aquí dice 2 puntos. Luego dice, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración, ¿qué dice? Tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, ¿qué dice? Porque todo es vanidad. Verso 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Hermanos, lo que está diciendo este libro, que tanto el hombre como la bestia no somos nada. Amén. Por eso, cuando Jesús vino a esta tierra, dejó toda su gloria en el cielo para caminar de manera humilde entre nosotros. Dios, hermano, Dios nos ha dotado de talentos, de dones, de inteligencia, de sabiduría. Aprovechémosla para glorificar su nombre. Porque apenas alguien tiene una pequeña lucecita de inteligencia y de sabiduría, ¿y cómo se sienten? Se sienten, ¿verdad? Que nadie los puede ver. Pero lo que nos está diciendo el escritor de Eclesiastés, que tanto el hombre como la bestia, el día que se mueran, no se van a llevar nada. Y los dos van a ser polvo. Hermanos, seamos agradecidos con Dios. Tenemos mucho que agradecerle al Señor. Por último, Salmo 145, 17. Inicia un año 2020. Y lo que Dios haga en tu vida, hermano, durante estos 365 días que está por iniciar 2020, seamos agradecidos, busquemos a Dios. Y tú que estás aquí y nos visitas por primera vez, acércate a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios. Y tú que estás aquí, que has conocido de la palabra, arrepiéntete, hermano. Tu vida no puede seguir igual. Tu vida no puede ser tibia. A ver, los que sabemos ya como cristianos, como creyentes, ¿qué sucede de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué sucede con las personas que son tibias? Con los que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Qué son? Son tibios. ¿Qué hace el Señor con los tibios? Eso dice la palabra, ¿verdad?
los vomita. Entonces, ¿ya tienes Salmo 145, 17? Amén. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Hermanos, feliz 2020. Amén. Acerquémonos a Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias hoy esta noche. Señor, estamos más que agradecidos, Padre, por haber enviado a tu Hijo a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, la vida de cada familia aquí presente. Bendecimos sus vidas, Señor, de cada uno de ellos, Padre. Y hoy, Señor, nos has enseñado de que tú eres soberano sobre todas las cosas y que nuestra vida solamente depende de ti, Señor. Y, Señor, te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados. Queremos estar cerca de ti, cerca de tu presencia, cerca de tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, para que nuestra vida, Señor, sea transformada y renovada, Señor. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo en la cruz. Gracias porque nos ha hecho santos delante tuya, Señor. Y, Señor, queremos reafirmar que esperamos tu regreso, Señor. Esperamos que vengas, Señor, para estar contigo por siempre y por una eternidad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar asiento, por favor?